Muy bien, buenos días a todos nuestros asistentes virtuales a esta conversación, a estos foros de Ágora FAU que estamos realizando desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile a través de la Dirección de Extensión. Hoy día hablaremos del patrimonio cultural en América Latina con interesantes invitados. Estamos informándoles además que todas estas presentaciones que verán a tiempo real también quedan respaldadas en nuestro sitio web para que las puedan ver en otra ocasión o divulgarlas si lo desean. Esta actividad va a ser moderada por el profesor Max Aguirre, que nos presentará a los interesantes invitados nacionales e internacionales que hoy día nos acompañan. El profesor Max Aguirre es doctor arquitecto, magíster en intervención del patrimonio arquitectónico MIPA y es académico del Instituto de Historia y Patrimonio de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. En nombre del decano Manuel Amaya y de esta dirección de extensión, les damos la bienvenida a todos ustedes y el agradecimiento a nuestros invitados que serán presentados y a todos ustedes que permiten que nuestra tarea académica pueda seguirse realizando en este contexto virtual. Muchas gracias y buenos días o buenas tardes justo ahora. Muchas gracias, Alberto. Muy bien, les damos a todos la bienvenida y agradecemos su interés en participar en el programa Ágora Virtual, coordinado por la Dirección de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. El propósito de este programa es promover debates interdisciplinares a partir de diversos temas que afectan al territorio, la ciudad, la arquitectura y patrimonio en el contexto de crisis mundial que se siente en ámbitos de la sociedad, la cultura, la salud, por mencionar algunos. En esta oportunidad, la iniciativa del académico Ferrada Aguilar y del magíster en Intención del Patrimonio Arquitectónico, coordinado por el profesor Lorenzo de nuestra facultad, se ha organizado el Seminario Internacional Crisis Global de Transformación del Patrimonio Cultural en América Latina. El objetivo del encuentro es compartir con destacados especialistas, en este caso de Italia, los desafíos, posibles caminos para la conservación y gestión del patrimonio cultural en América Latina. Y pues, impulsar un debate sobre las transformaciones que a nivel mundial está experimentando el concepto mismo de patrimonio cultural. El patrimonio no es diferente a los derechos sociales, la emergencia sanitaria global, el cumplimiento a las instituciones tradicionales que conservan y gestionan el patrimonio, así como a la renovación de los valores y expresiones identitarias del patrimonio. Queremos agradecer el patrimonio otorgado por el Comité Científico Internacional de Ciudades Históricas de ICOMOS y por la Universidad Federal Minas Gerais de Brasil. Asimismo, manifestar un especial agradecimiento a los expositores de esta jornada, doctora Olimpia Emilio, doctor Bernardo Parchi y candidato al doctor Mario Ferrada. A continuación, el profesor Ferrada dará lectura un saludo del presidente de CIVIC y Internacional. Profesor. El micrófono, Mario. Muchas gracias, Max. Buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer muy sinceramente la generosidad de Olimpia Niglio y de Leonardo Barsi Castriota el poder compartir con nosotros en este seminario. Y a continuación quiero también agradecer la confianza que ha depositado el magíster en Intervención del Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, digamos, representada por su coordinador, el arquitecto Lorenzo Vercosta. Y también, bueno, agradecer a Max Aguirre González, que, digamos, también es académico de nuestra facultad y miembro del magíster, que está, digamos, acompañándonos en la moderación. Quiero a continuación, muy brevemente, transmitirle a ustedes las palabras de uno de los patrocinadores de este evento, agradecer infinitamente a CIVI ICOMOS, que es el Comité Científico Internacional de Ciudades Históricas,
y también la relevante, digamos, patrocinio de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, que también está patrocinando este seminario. El doctor ingeniero Klaus-Peter Echter nos ha hecho llegar unas palabras, ¿cierto?, de saludo para inaugurar este evento que paso a leer. Estimados participantes de este seminario, a nombre del Comité Internacional de ICOMOS sobre Ciudades Históricas, CIVI, es un gran placer y un honor para mí darle la bienvenida a todos a este seminario internacional. CIVI apoya este evento organizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, relacionado con la conservación y gestión cultural del patrimonio en América Latina, en el marco de la crisis global que nos afecta, caracterizada por transformaciones sociales, económicas, ambientales y la seria afección que está teniendo la pandemia internacional. Nuestro comité científico acaba de llevar a cabo un seminario web sobre un tema similar, llamado Resiliencia de las ciudades históricas en tiempos de COVID-19. Este seminario trató el tema de cómo se está implementando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, y la pregunta fue, ¿cuál es el impacto de la nueva agenda urbana y el enfoque del paisaje urbano histórico como una herramienta adecuada para las ciudades históricas resilientes? CIVI está abordando cuestiones relevantes para la planificación y gestión de las ciudades, pueblos y aldeas históricas. Su membresía proviene de expertos de todo el mundo para compartir sus conocimientos y experiencias. CIVI promueve sus preocupaciones y enfoques particularmente definidos en la Carta de Washington 1987 y los principios de La Valeta de 2011. El tema principal del comité está representado por las ciudades históricas como un modelo para la sostenibilidad y el patrimonio cultural como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. En la actualidad, CIVI está elaborando una recomendación sobre los conceptos de Historic Urban Landscape en el contexto del cambio climático. Los principios de La Valeta, adoptados por ICOMOS en 2011, y la recomendación de la UNESCO sobre el paisaje urbano histórico, también nos orientan en este inmenso desafío. Ambos documentos enfatizan la necesidad de incluir a la sociedad civil y a las comunidades locales como actores principales de la conservación y gestión del patrimonio en la ciudad histórica. Finalmente, valoramos la destacada importancia que ustedes dan al papel contemporáneo que las comunidades están asumiendo en la defensa y construcción de su patrimonio cultural, natural, urbano y rural. Esperamos que nuestro apoyo a esta actividad en Chile permita dar relevancia internacional a los temas que hoy se tratarán, que sin lugar a dudas tienen una relación con los desafíos de conservación de nuestras ciudades, nuestros pueblos y ciudades históricas en el contexto de la realidad latinoamericana. Desde Alemania les deseo un enriquecedor debate. Mis cordiales saludos a todos. Firma Dr. Ingeniero Klaus-Peter Echter, presidente de CIVI ICOMOS, 24 de julio 2020. Muy bien, muchísimas gracias por esta lectura, Mario. A continuación voy a explicar el procedimiento que vamos a seguir durante estas presentaciones. Cada expositor tendrá 15 minutos para hacer su presentación y luego, al final de las presentaciones de los tres participantes, habrá un tiempo de conversación, de diálogo entre los expositores a propósito, ya sea de preguntas que hagan los participantes a este seminario o las que podamos proponerles para que establezcan este diálogo. Entonces, a continuación, vamos a dar inicio a la presentación de Olimpia Niglio. El título de ella es El rol de las instituciones y las comunidades en el fortalecimiento de las políticas públicas del patrimonio cultural. Olimpia Niglio es doctora y postdoctorada en conservación del patrimonio arquitectónico y máster en gestión del arte y del patrimonio cultural. Es profesora de Historia de la Arquitectura Comparada en Hokkaido University, en Japón, arquitecta por la Universidad de Nápoles, Federico II,
Comenzó su carrera académica en la Universidad de Ibagué y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Colombia, y desde el 2012 está en la Universidad de Kioto y ahora, desde enero de 2020, en la Universidad de Hokkaido, ambas en Japón. Ha sido profesora visitante en universidades de Asia y América. Actualmente es vicepresidenta del Comité Internacional de Lugares Religiosos y Rituales y vicepresidenta de Asian Cultural Landscape Association. Profesora Niglio, tiene su tiempo a disposición. Está sin micrófono, profesora. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer a todos, a la Universidad del Chile, a todos los colegas que han permitido de realizar este foro internacional y obviamente de compartir esta oportunidad. Muchísimas gracias. Yo agradezco también al colega Mario que me propuse obviamente la reflexión sobre este tema y fue para mí importante porque en estos meses he tenido varios encuentros en varios países, sobre todo en América Latina, entre instituciones y academias. La oportunidad de escuchar estas distintas realidades fue muy útil para mí también, aprovechando el tema que obviamente me propuso Mario y que yo acepté con gran corazón, de verdad. Inicio con dos documentos que considero importantes para entrar realmente en el tema, en la relación entre instituciones y comunidades. El primer documento que considero absolutamente importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que fue publicado, como todos sabemos, en el 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí yo me propongo la lectura de dos artículos, en particular el primero, el artículo 21. El artículo 1 dice que todos los seres humanos nacen libres, iguales, sin dignidad, derechos y dotados con esta de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En estos días, sobre todo acá en Europa, entre Medio Oriente, estamos viviendo horas, puedo decir, bastante duras sobre este tema. Y al artículo 21 dice: cada persona tiene derecho a participar en el gobierno de un país directamente o por medio, obviamente, de representantes escogidos. Cada persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad y las funciones públicas de un país, y la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Entonces, este documento nos aclara un poquito la parte institucional. Pero quiero compartir con ustedes también otro importante documento que se conoce menos, pero igualmente es muy importante, y que es un documento que tiene mucho que ver, obviamente, con siempre con el tema de las organizaciones de las Naciones Unidas. Entonces, hoy en día estamos hablando también de la Agenda 2030, pero en este caso de una declaración que fue publicada en Ciudad de México en el 1982. Es una declaración a propósito de las políticas culturales. El documento es realmente muy interesante, yo les sugiero de leerlo completamente, pero yo me propongo aquí 3 artículos. El primero, el artículo 4, que dice: todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad. Entonces no se habla, ¿no?, de patrimonio de una nación, sino de patrimonio común de la humanidad, ¿no? Como creo que en este momento lo estamos aprendiendo muy bien, que es un problema de patrimonio común y no de un patrimonio local. El artículo 11 dice que es indispensable analizar el desarrollo, su fin es la persona y su dignidad individual y su responsabilidad social. El desarrollo supone la capacidad de cada individuo y de cada pueblo para informarse, aprender, comunicar sus experiencias. Entonces, el concepto central del artículo 11 es: el fin es la persona.
y creo que también toda la experiencia que estamos haciendo en todo el mundo con este tema de la pandemia, hemos entendido realmente que el primer patrimonio que tenemos que defender es la persona. El artículo 14 dice que el hombre, es el principio, es el fin del desarrollo. Y eso creo que es un concepto fundamental, porque en estos meses siempre hemos escuchado preocupaciones por parte de los políticos, de los temas económicos, pero perdona, sin persona no tenemos economía. Entonces, primero tenemos que salvaguardar y pensar a la persona y después, cuando estamos todos seguros con las personas, pensamos también en la economía. Pero no es posible poner la economía antes de la persona, no existe. Entonces, el tema central es lo de la comunidad, porque la comunidad es el punto donde se une, el tema de la institución, el tema obviamente de la sociedad. La comunidad en todo su sentido. Generalmente nosotros hacemos siempre distinciones, ¿no?, al interior del concepto de comunidad, pero la comunidad realmente en todos sus sentidos, sin distinciones, sin algunas distinciones. Creo que sobre todo los amigos de América Latina me entiendan cuando yo digo sin distinciones. ¿Por qué? Porque la comunidad es un conjunto enorme de cosas fantásticas. La comunidad primero es el patrimonio, es el primer patrimonio que tenemos que defender. La comunidad es cultura, la comunidad es ética, la comunidad representa la historia, la comunidad es identidad, es moral, es memoria, es tradiciones, es educación, es todo esto conjunto de cosas impresionantemente importantes, porque si vamos a analizar cada palabra que aquí he puesto así sueltas, es muy complejo el concepto mismo de comunidad. Pero sobre este concepto, yo ahora, casi como un juego, perdona, quiero analizar un concepto importante. Y salgo dalla geometría. ¿Ok? La geometría es la ley de cómo se calcula el área de un triángulo. Imaginamos, obviamente, la base y la altura de este triángulo. A la base tenemos la comunidad. La altura representa las distintas instituciones, ¿no?, que caracterizan una realidad. L'area del triángulo, ¿cómo se calcula? La base por la altura dividido por 2. Entonces, l'area que vamos a concretar realmente la medida de esta área, nos deja un concepto muy importante, que es la política que se aplica en un lugar, ¿no? La política es el resultado de un conjunto entre comunidad e instituciones. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando las relaciones, existe un claro equilibrio entre la medida de la altura y la medida de la base del triángulo, nosotros, como en este primer caso, tenemos, como en el caso que la altura sea igual a la base, por ejemplo, del triángulo, tenemos un área importante del triángulo que representa las políticas que se van a aplicar. Entonces, si pensamos, obviamente, todo eso en relaciones al patrimonio cultural, eso representa las políticas culturales. Entonces, un equilibrio entre, en este caso, instituciones y ciudadanía. ¿Qué sucede pero cuando, como en la mayoría de los casos del mundo, las instituciones, entonces la altura del triángulo es más fuerte de la base del triángulo? Primero tenemos un área más pequeña, entonces un menor interés a aplicar políticas en el país, ¿no?, sino a hacer intereses personales, no políticas para la comunidad. Entonces, una alta incidencia de las decisiones institucionales respecto a la ciudadanía, entonces, pero una reducción misma del área del triángulo realmente calculado, entonces menor política sobre el país. Al mismo tiempo, pero esta relación la encontramos si tenemos una base muy larga, entonces una incidencia de la participación ciudadana más
amplia respecto a las decisiones institucionales. Un poquito como lo que estamos igualmente viviendo en algunos países europeos con el tema del populismo, ¿no? Entonces, la relación perfecta obviamente es cuando hay un equilibrio entre las decisiones institucionales, entonces entre las instituciones que participan al desarrollo de un lugar y obviamente la comunidad. Entonces, cuando hay una participación activa de la comunidad al interior misma de las instituciones, porque como dice la Declaración de las Naciones Unidas en 1945, las personas participan al gobierno, son miembros activos y no pasivos de las decisiones. El tema pero cambia cuando vamos a pensar que este triángulo pueda cambiar, pueda convertirse en un círculo. También en este caso nos ayuda la geometría, el conocimiento de la geometría, y nosotros sabemos que el círculo, el área del círculo, es el producto del radio por sí mismo por un número casi mágico, ¿no? Que es este número que es pi greco, 3.14. Cuando nosotros calculamos el área de este círculo, ¿qué sucede? Que los radios en este caso son las varias instituciones, representan las varias entidades institucionales. El radio es siempre igual, no es posible tener una dimensión distinta del radio al interior del círculo. El radio tiene siempre la misma medida. Entonces esto ya es muy interesante porque esto significa equidad al interior de las decisiones institucionales. Al mismo tiempo, pero, el valor, la cantidad, el peso de las políticas que se aplican en un territorio depende, pero desde este número mágico, que es pi greco, que representa la comunidad y que es una constante. Es un número mágico, pero al mismo tiempo es una constante. El radio puede cambiar, el pi greco no cambia, pi greco es constante. Entonces, ¿qué significa eso? Que el peso de la comunidad está siempre asegurado, está siempre muy claro, y esto tiene que relacionarse cada vez con las diferentes medidas, con los diferentes pesos que van a tener, obviamente, las varias entidades institucionales. Claramente, más grande es la medida de este radio y más grande será el área y las oportunidades de las políticas que se van a aplicar en un país. Todo esto para explicar qué. Para explicar que tenemos absolutamente que trabajar en relación al tema de la equidad al interior de la sociedad y que la sociedad debe ser una sociedad siempre más incluyente y no excluyente. Esto lo han comprendido muy bien los países asiáticos. Ya desde muchísimos años ellos trabajan en esta dirección. Un poquito es la natura misma de estos pueblos que son más comunitarios, ¿no? Trabajan más para la comunidad. Una vez, cuando yo llegué la primera vez en Japón, era 2009, para un seminario, etcétera, yo pregunté si existían formas no sé, de revuelta, por ejemplo, de revoluciones, algo que hacían ellos para contrastar políticas que no estaban bien relacionadas a las necesidades de las comunidades. Ellos me dijeron que no, porque todas las decisiones son decisiones participadas. Y esto es verdad, porque cuando yo llegué allá viviendo en estos países, en particular en Japón, yo me di cuenta realmente de esta realidad incluyente que existe también con los extranjeros. Esto es una cosa muy interesante. El tema es que ya desde varios tiempo se está pensando y se está desarrollando el tema de la Society 5.0, de la
società 5.0. Todo esto se relaciona con la Agenda 2030 que hemos dicho antes como referencia importante también de este seminario, con los 17 puntos obviamente de la agenda. El tema es el círculo, entonces retomamos el tema del círculo al interior de una sociedad ecualitaria, entonces donde todo se relaciona al interior de un círculo y no de una forma geométrica que no pone en relación igualitaria las cosas, por eso la ley del círculo anterior, nace la sociedad 5.0. Vamos a ver qué es la sociedad 5.0. La sociedad 5.0 se basa en dos principios básicos. Uno es la cultura, lo otro es la ética. Tenemos obviamente la necesidad de explicar qué es cultura y qué es ética. Yo me puse aquí un artículo que escribí a propósito de este tema, porque no tenemos el tiempo de analizar estos temas. Pero es muy importante tener en cuenta que la sociedad que desde hoy estamos construyendo para el futuro, se basa realmente sobre dos principios importantes. Uno es la cultura y el otro es la ética. Sobre estos principios, los países asiáticos ya desde varios años están trabajando sobre el tema realmente de la transformación, de las transformaciones de la sociedad. Aquí se un esquema interesante que muestra la evolución que ha tenido la sociedad en el curso de su vida, de la vida, ¿no? De los varios siglos representativos de la vida del hombre en el planeta Tierra. Cómo inició obviamente su actividad en relación y conexión con la naturaleza, cómo se devolvió en su actividad rurales, entonces como campesino, cómo se volvió la sociedad en relación a todo lo que tiene que ver con la industria, cómo se relacionó todo esto, obviamente, con una sociedad conectada, entonces, con la información, pero ya ahora estamos después de esta sociedad. Ya no somos más la sociedad de la información, sino que estamos ya en camino de la Smart Society, de la Smart Community, entonces de la sociedad inteligente, que es la sociedad que se relaciona al interior de la ley del círculo con una sociedad igualitaria que se basa sobre el bienestar de las personas, sobre la calidad de la vida de las personas y sobre todo la vivibilidad, ¿no? También nuestro presidente Civic habló del concepto muy claramente, ¿no? De la sostenibilidad que hoy en día tenemos que pensar de las ciudades donde vivimos. Entonces, el concepto central de las relaciones entre las instituciones y las comunidades, entonces para retomar el título de esta pequeña presentación, es esto, el concepto de poner en diálogo estrecho la comunidad con las instituciones y al revés, pero al interior de un concepto circular, entonces de la ley del círculo, donde las instituciones trabajan de manera igualitaria, no hay una institución que tiene más poder de la otra, no, todos son iguales. El concepto es la transversalidad, ¿no? del trabajo entre las instituciones, no la verticalidad, sino la horizontalidad, entonces la transversalidad al mismo tiempo entre las instituciones y obviamente el valor central que tiene la comunidad. En este sentido, obviamente, tenemos que pensar a la sociedad que estamos ahora construyendo después el tema de la pandemia, que afortunadamente, como yo siempre digo, el virus no hace distinciones sociales. El virus llega en cualquier casa y esto es fundamental y muy importante. Por eso yo termino con una propuesta. La propuesta es de
hacer un estudio todos juntos sobre las distintas culturas y las distintas maneras que tiene cada cultura de enfocar la ley del círculo. Entonces, la Agenda 2030 para una sociedad incluyente, igualitaria y participativa. Entonces, con esta propuesta final, yo agradezco la atención y les saludo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Olimpia Niglio. A continuación, va a presentar el profesor Mario Ferrada Aguilar con la ponencia Creación y resignificación del patrimonio en tiempos de crisis. El profesor Ferrada es doctorando por como arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, magíster en restauración del patrimonio arquitectónico por una universidad en Bahía, Brasil, diplomado en Historia de la Arquitectura por la Universidad de Valparaíso, académico del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, past president de ICOMOS Chile en el periodo 2015 a 2019 y miembro experto de los comités científicos internacionales CIBI, ICOMOS e ISC 20C de ICOMOS. Profesor Ferrada, tiene a su disposición el tiempo para su presentación. Muchas gracias. Voy a tomarme de esta ley del círculo que nos planteaba Olimpia, que aparece como tan interesante, digamos, vincular la geometría con las leyes, digamos, de estructuración de las redes sociales. Es importante señalar, digamos, que esta mirada que quiero compartir, digamos, se enfoca en ver, digamos, los aspectos positivos o las potencialidades que podría traer el ver de otra manera los procesos de transformación y grandes crisis que está viviendo el mundo y sus comunidades en torno al patrimonio. Podríamos decir que es una transformación desde algún punto de vista nociológica, o sea, nos obliga a mirar de otra manera las relaciones y los elementos que, digamos, estamos conformando en nuestros territorios. Creación y resignificación del patrimonio en tiempos de crisis, ¿cierto? Estallido social, 18 de octubre en Chile, 2019, más pandemia sanitaria mundial, más quizás que otras crisis más. Entre la diversidad de factores que actualmente estamos experimentando como cambios, ¿cierto? Están afectando fundamentalmente el ethos, el comportamiento de aquello que denominamos patrimonio cultural. Y en esto está la emergente transformación social que a nivel mundial están protagonizando las comunidades, alterando en lo profundo la tradicional institucionalidad política del patrimonio. El patrimonio es política en el sentido de decidir sobre justamente un futuro vivible, ¿cierto?, en condiciones de equidad, como planteaba la expositora recientemente. Los alcances de este fenómeno nos recuerdan algo que es muy antiguo, pero que merece que lo recordemos. El patrimonio fundamentalmente emerge, se crea y se desarrolla al interior de una cultura, y como tal, está siempre sujeto a diversas interpretaciones que la misma sociedad realiza políticamente sobre él. Por lo tanto, está en cuestionamiento el mito de una identidad colectiva, ¿cierto?, que debe ser cohesionada y no estática. El patrimonio, por lo tanto, se está convirtiendo en un verdadero contenedor dinámico de esas interpretaciones. Patrimonialización, ¿cierto?, hacia una hermenéutica del valor. La patrimonialización crea nuevos escenarios temporales y espaciales y nos estamos dando cuenta que están fijando nuevas memorias en una epifanía que está exorcizando viejos recuerdos, los aplaza y oculta, pero al mismo tiempo está haciendo visible otros. Todas estas transformaciones están ocurriendo de manera global y alteran los equilibrios locales, con sus tradiciones, sus prácticas, institucionalizadas o no, condicionando de esta manera nuevas formas de producción del patrimonio en nuestros territorios urbanos, pero también rurales, con sus significados, valores e identidades. Por lo tanto, somos sujetos esenciales de transformación, somos protagonistas de este fenómeno. Estallido social, 18 de octubre en Chile.
¿Qué vinculación tiene todo aquello con este proceso de emergencia de una insatisfacción social profunda que no ha terminado y está, digamos, es propio no solamente en Chile, sino que de muchos países latinoamericanos? El estallido chileno del pasado 18 de octubre 2019 canalizó una aguda crítica al sistema de representación política de las instituciones nacionales, con un develamiento de las estructurales injusticias sociales que va imprimiendo el modelo de desarrollo neoliberal. El espacio de la ciudad histórica, con sus patrimonios, espacios públicos y arquitectura, fueron interpretados como verdaderos canales de rebelión de una desigualdad que se espacializó, que tomó su lugar, se apropió de la ciudad, ¿cierto?, de sus calles, de sus plazas. En las principales ciudades de Chile, esta demanda social se ha visto marcada por enfrentamientos, afección a los derechos humanos, saqueos, destrucción del espacio público y la arquitectura, pero también el cambio de las políticas de uso y significación de los símbolos de aquello que se llama la civilidad. En todo este panorama, el patrimonio entonces ha funcionado como un espejo de crítica al sistema, pero también, y esto es lo más importante, como un espacio de enriquecimiento de las memorias sociales y aparición de identidades que antes estaban ocultas. ¿Qué nuevos fenómenos entonces están afectando a estos paisajes del patrimonio dinámicos, ¿cierto? Líquidos, como diría Bauman? Críticas al sistema de representación institucional, una crítica a la estructura republicana de nuestras instituciones, un recambio en los sistemas de símbolos, una reapropiación del espacio urbano, o sea, de lo público a lo común y lo colectivo, exigencias por una calidad de vida equitativa en la ciudad y su arquitectura, una demanda por ciudades vivibles y abiertas a la diversidad de las identidades que están en juego. En esta línea podemos ver también, quiero agradecer aquí, muchas fotografías me las facilitó gentilmente el arquitecto Fernando Dowling de nuestra facultad. Podemos ver cómo existen críticas a los sistemas de representación, ¿cierto?, que se van registrando en el espacio público, en los murales, en los grafitis, una crítica muy profunda a la concepción tradicional del Estado. También una ciudad y sus aparatos patrimoniales, que han sido convertidos en murales denunciantes de la desigualdad y la exclusión. ¿Somos el peor país de Chile? El sueldo mínimo es violento. También se ha producido una rica iconografía transformada del poder. Las instituciones históricas están en cuestionamiento, son increpadas como violadores de la sociedad. La Iglesia Católica, la policía, carabineros, las mismas instituciones universitarias. Por lo tanto, también ha existido en el mundo urbano del patrimonio una reapropiación de la ciudad histórica. Se ha exigido que seamos más civitas y no tan urbanitas, de lo público a lo común y lo colectivo. Ha habido una reapropiación del espacio urbano, ¿cierto? Lo que ha sido por muchos años tu monumento es ahora nuestro motivo de reclamo, pero también de reinterpretación. Vemos imágenes acá del monumento al general Baquedano en la Plaza Italia de la capital de Chile, Santiago. También es importante lo que está ocurriendo con el cambio de los nombres. Los nombres son importantes porque fijan nuestras identidades. Por ejemplo, hemos pasado de la Plaza La Serena, Plaza Colón, Plaza Baquedano, Plaza Italia, y actualmente este espacio urbano de la capital ha sido resignificado con el nombre de Plaza de la Dignidad. La ciudad también como un lugar para negociar memorias, un patrimonio arquitectónico y urbano destruido, violentado, por un lado, pero también se está cuestionando el mito de una entidad colectiva y cohesionada. ¿Qué pasa entonces también con otro aspecto de esta crisis, que es la pandemia sanitaria mundial, signada en su inicio 2020, ¿cierto? ¿Y hasta qué año estaremos experimentando los efectos de esta pandemia? Esto ha significado una pérdida de la experiencia vivencial del y en el patrimonio. La pregunta es, ¿cómo recuperamos la interpretación viva de nuestros entornos y lugares de memoria? Patrimonios deshabitados y congelados, relaciones sociales congeladas, cuerpos distanciados que se evitan, mascarillas, barbijos, distanciamientos sociales, mínimo 1 metro, no se me acerque, vaya a distancia.
O sea, el mundo está revolucionado, está transformado, y esto está impregnando nuevas formas de entender nuestro patrimonio. Existe un control social y se ha instalado la disciplina de la biopolítica. Es el mundo de Foucault. Es el Foucault revivido. La sociedad latinoamericana está fragmentada y vive entre cuarentenas y diferencias, desigualdades. Imágenes de México, por ejemplo. Esa imagen de México no está photoshopeada, es real. Y abajo, tomas de terreno, ¿cierto?, en las periferias de las ciudades chilenas. La crisis ha mostrado la urgencia de rearmar los lazos afectivos y sociales. Se exige un sentido de comunidad que explique la otredad como un rol del patrimonio. Y para ir finalizando, me gustaría compartir el pensamiento de Franz Schwab. La transformación social que hemos visto, ya sea por la pandemia, ya sea por los estallidos sociales u otras crisis que ya se vienen, representa una valiosa oportunidad, creo yo, de reconstrucción simbólica y física del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, que exige de nosotros ser explorado dado su actual estado de experimentación. Es una invitación a la academia, a los que piensan en esto, pero también pensar con los territorios y las sociedades. Lo señalado recuerda el camino enunciado ya por François Choailly, que para construir el patrimonio del siglo XXI es urgente fomentar las competencias de edificar el patrimonio desde el presente. El patrimonio, así resignificado, podría llegar a convertirse entonces en el recuerdo que hagamos de nosotros mismos en el futuro. Hacia un epílogo, hacia un patrimonio crítico. Aquí citar también a Castoriadis, ¿cierto?, hacia la construcción de una nueva institución imaginaria del patrimonio, que ya lo señalaba Olimpia. O sea, estamos viviendo una revolución en la forma de entender nuestras instituciones sociales. Castoriadis plantea la existencia de las instituciones sociales y que en ellas actúan dos elementos, el Lejein, ¿cierto?, y el Teugein. El Lejein es la dimensión identitaria de la representación, es el lenguaje. Son los códigos que tenemos para identificar los elementos que nos son valiosos en nuestras sociedades. En cambio, el Teugein, ¿cierto?, corresponde a la dimensión identitaria y funcional, a la tecné, o sea, cómo esa institución también se solidifica en estructuras políticas, ¿cierto?, a nivel de Estado, organismos públicos, a nivel nacional, regional, local, etc. Por lo tanto, ambos elementos de la institución imaginaria que nos invita a pensar Castoriadis, Lejein y Teugein, son creaciones sociales, primordiales de toda institución social. El patrimonio recreado está permitiendo entonces recuperar la relación integradora del ser humano con la cultura, la sociedad y la naturaleza. En este listado estoy rescatando los elementos positivos que encuentro habría que trabajar a partir de la crisis. En segundo lugar, este proceso, esta crisis, nos está ayudando a eliminar la separación del sujeto-objeto, con lo cual ya no somos observadores pasivos de nuestros lugares, de sus espacios y de sus habitantes. Entonces, la conservación y gestión del patrimonio cultural podría beneficiarse de esta nueva mirada, canalizando la transformación social e integrando una nueva institucionalidad social, la ley del círculo, como diría Niglio, un sistema de gobernanza y una nueva relación con las identidades que nos son valiosas. Finalmente, en tiempos de crisis, esta reflexión colectiva es más necesaria y urgente que nunca, porque el patrimonio y su proceso de patrimonialización, es decir, de creación de nuevos significados, de nuevos tipos de patrimonio, de nuevas formas de relacionarnos con las identidades, podría convertirse en un instrumento de diálogo, de convivencia y de cohesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Ferrá. Corresponde la presentación de Leonardo Barsi Castriota. El título de su presentación es Preguntas y respuestas a la crisis desde la perspectiva del patrimonio cultural. Leonardo es arquitecto, urbanista y doctor en filosofía, investigador visitante en el Getty Conservation Institute
y en la Universidad Politécnica de Madrid, presidente del Comité Brasileño del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y, desde diciembre del 2017, vicepresidente de ICOMOS Internacional. Profesor Barsi, tiene su tiempo a disposición. Muchas gracias, profesor Max. En primer lugar, me gustaría agradecer a Mario Ferrada y a la Universidad de Chile por la invitación a participar en ese panel con un tema tan importante. Hablar de crisis global y transformaciones del patrimonio en América Latina es en realidad, me parece, hablar de nuestro tiempo, que es profundamente marcado por una crisis inaudita, la más grande que nuestra generación ha vivido. En ese sentido, yo voy a intentar desarrollar algunas ideas sobre las crisis que vivimos, sobre las crisis específicamente en el patrimonio, la crisis del coronavirus y lo que podemos pensar desde el campo del patrimonio. Entonces, cuando en el año pasado pensamos en organizar el primer simposio científico de la región de Latinoamérica y del Caribe, ICOMOS, nos sugerimos como tema justamente patrimonio y crisis. No teníamos todavía ni idea de que viviríamos una crisis tan profunda y de consecuencias tan amplias como la que vivimos hoy. De hecho, entonces pensamos en analizar un duplo aspecto de la crisis de nuestro tiempo. Por un lado, queríamos analizar la crisis que vivíamos en Latinoamérica. Y de otro, la crisis en nuestro propio campo disciplinar, en el campo del patrimonio cultural. Me explico. En el caso de Latinoamérica, nos parecía entonces, el año pasado, muy claro que vivíamos una fuerte crisis social y política. Después de haber tenido más de una década de relativa estabilidad, nuestro continente, cuya historia tem sido marcada por instabilidad y recurrentes ataques a democracia, parecía vivir, por primera vez, un periodo estable, con sucesivos gobiernos electos y con relativo suceso económico. Parecía que finalmente íbamos a alcanzar una situación social más justa y un grado de desarrollo más alto y, lo más importante, socialmente sostenible. Lo que pasó, sin embargo, desde 2010 más o menos, nos frustró esa esperanza. Tanto las economías se muestran más débiles do que pensáramos, cuanto nuestros mismos sistemas democráticos se ven debajo de un ataque coordinado. Así, si miramos, por ejemplo, la cuestión política, podemos ver que se suceden golpes de Estado que creíamos ya superados. Primero en Guatemala en 2015, después en Paraguay, en Brasil en 2016 y finalmente en Bolivia. También crece, como mostró muy bien Mario Ferrada, el malestar social y las manifestaciones callejeras que contestan, a veces violentamente, políticas gubernamentales. Se fragilizan las instituciones y también las políticas de patrimonio en toda la región. Vivimos una regresión en términos de patrimonio, en términos de participación de las comunidades, en términos de legislación. De otro lado, en nuestro campo disciplinar mismo, en el seno de la discusión del patrimonio cultural, también tenemos una crisis. Cuando dejamos el paradigma de la conservación basada en la materia e intentamos abrazar el paradigma más amplio, más contemporáneo, de la conservación basada en valores. Por todos lados en el mundo, los profesionales del patrimonio sienten incerteza y ponen en duda verdades compartidas hace mucho tiempo. Sabemos que crisis es cambio, es un momento de inflexión y de cambio muy importante. ¿Cómo analizar e intervenir sobre el patrimonio utilizando justamente la idea, como desarrolló muy bien la profesora Olimpia y también Mario, la idea
de la patrimonialización, de que los valores no son intrínsecos a los objetos, pero que va a ser la intersubjetividad, la perspectiva que debemos adoptar en las operaciones de valorización y de intervención sobre el preexistente, sobre el patrimonio. Esa es una cuestión central que provoca una crisis en nuestro campo disciplinario. Entonces, la idea de nuestro simposio, cuando lo propusimos año pasado, era analizar justamente esa confluencia, la confluencia de esas dos dimensiones de la crisis contemporánea, la crisis político-económica social de Latinoamérica, y para algunos, no solamente de Latinoamérica, pero global, del capitalismo neoliberal. Y por otro, la crisis disciplinaria. No sabíamos todavía, entonces, lo que iría a pasar en ese raro año de 2020. Voy ahora a desarrollar algunas ideas sobre la crisis que vivimos, la crisis del coronavirus. Cuando me fui a la reunión de ICOMOS Internacional en principios de marzo, que sería la reunión, fue en París, llamé a mi madre desde el aeropuerto de São Paulo. Y entonces ella me preguntó si yo no tenía miedo de viajar por causa de la pandemia que parecía ya fuerte en Europa. En aquel momento, la crisis, yo confieso, me parecía artificial. Y yo contesté a mi madre, utilizando una interpretación entonces corriente, que entre otros presentaba el filósofo italiano Agamben, que decía que era una crisis artificial, una crisis más, y que estaba siendo inflada por los media, por la media y por el sistema, al cual le interesaba establecer nuevos mecanismos de control sobre la gente. Pero cómo me equivocaba. Lo que pude percibir ya en la próxima semana en Francia, cuando las autoridades comenzaron a tomar medidas duras contra la pandemia, era que era otra cosa. En 10 días, todo el cuadro cambió. Y yo tuve miedo de no poder retornar a Brasil, de no haber más vuelos internacionales. En la vuelta de paso por Barajas, en Madrid, las imágenes, yo tomé muchas fotos entonces, parecían las de las películas de ciencia ficción. Pocos pasajeros, tiendas cerradas, personas con mascarillas, etc. Hoy sabemos que esa crisis de la pandemia es la más grande que ha conocido nuestra generación en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Es de hecho una crisis global y de dimensiones múltiples. Es una crisis al mismo tiempo sanitaria, social, económica y hasta cultural, podríamos decir. Tenemos ahora que adaptarnos muy rápidamente a los nuevos hábitos, a una nueva forma de habitar nuestras casas y ciudades, una nueva forma de trabajar, de estudiar. Vivimos ahora lo que algunos llaman de nuevo normal, nueva normalidad. Sin embargo, antes de adaptarnos demasiado rápido a esta nueva normalidad, me parece necesario reflexionar sobre lo que puede ser de facto, de hecho, esta nueva normalidad y qué papel principalmente puede desempeñar en él el patrimonio cultural. Es lo que intento hacer ahora muy rápidamente. Son ideas iniciales. En primer lugar, me parece importante darnos cuenta de que la pandemia, además de ser un hecho biológico, es un evento global en el que la dimensión cultural juega un papel importante, central mismo. En ese sentido, me referiré al filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, que nos muestra las diferencias en las políticas de Estado. Él nos cuenta, yo lo cito, los asiáticos están combatiendo el virus con un rigor, una disciplina que para los europeos resulta inconcebible. La vigilancia se centra en cada persona en forma individual. Esto constituye la principal diferencia con la estrategia europea. Los rigurosos procedimientos asiáticos recuerdan aquellas medidas disciplinarias adoptadas en la Europa del siglo XVIII para combatir la epidemia de la peste,
Eso lo dijo en una entrevista en Diario Clarín el 17 de abril. Eso nos muestra un hecho indiscutible. La enfermedad no es solo un hecho biológico, físico, sino se desarrolla a nivel de las representaciones que serán decisivas para establecer desde la forma en la que percibimos hasta la forma en que elegimos combatirla. ¿Cómo vamos a reorganizar nuestras relaciones con el advenimiento del coronavirus? Uno de los rasgos que ya es visible es el fortalecimiento de las relaciones virtuales en detrimento de las relaciones presenciales, cara a cara. Por lo tanto, los fenómenos que ya aparecían en el horizonte del siglo XXI se vuelven más fuertes. Por ejemplo, como el teletrabajo, la educación a distancia y otros más. Por supuesto, podríamos discutir cada uno de ellos, pero de una manera muy simplificada. Me parece que podemos señalar claras desventajas, pero también algunas ventajas en estas nuevas formas de integración. Entonces, por ejemplo, con respecto a nuestro simposio científico del LAC, a que me referí en el principio de mi charla, que celebraremos en Río de Janeiro en mayo de ese año, puede decir, sin lugar a dudas, que este puede volverse, en una cierta forma, más democrático. Permítanme explicar. Si antes en persona podíamos reunir algo así como 400 investigadores y agentes del patrimonio en Río, con la forma virtual podemos reunir a miles de personas. Como ya no es necesario pagar el viaje, el alojamiento, muchas más personas podrán participar en las discusiones que vamos a tener. Si perdemos, sin duda, las muy agradables posibilidades de contacto personal, la mejor parte de los congresos, yo diría, podemos, por otro lado, aumentar el número de personas involucradas en las importantes discusiones que tendremos ahora en noviembre y para las cuales yo les invito. Por supuesto, esto ya podría suceder antes de la pandemia, yo podría decirlo. Pero la crisis del coronavirus, que es un punto de inflexión, en cierto modo nos obligó a acelerar una tendencia a hacer que los canales de diálogo y de intercambio virtuales estén disponibles. Desde una dimensión cultural, podríamos hacer una serie de indagaciones. Otras indagaciones, como por ejemplo las que trae nuestra colega de Dirección Internacional de ICOMOS, Adriana Careaga, de Uruguay, que en un interesante texto nos pregunta, entre otras, nos hace una serie de cuestiones. Primero, de qué forma los monumentos y sitios están siendo cuidados y conservados no solo a nivel local ni nacional, sino a lo ancho y a lo largo del planeta con la pandemia. Dos, ¿cómo están de salud todos aquellos que de alguna u otra forma trabajan en la conservación de estos bienes? Tres, ¿cuántas vidas de los trabajadores y profesionales del patrimonio cultural ha cobrado esta pandemia? Y más, si pensamos en el patrimonio intangible, es una cuestión muy central, muy importante. Fue el primer webinar que organizamos en Brasil sobre las comunidades tradicionales, que son cómo se puede seguir viviendo, cómo se puede mantener las formas de vida que son directamente afectadas y cambiadas por las nuevas disposiciones sanitarias y por la contaminación. Adriana Careaga, en ese texto, concluye sus indagaciones con una frase fuerte. Dice, en estos días han circulado fotografías conmovedoras de lugares patrimoniales vacíos. Testigos mudos de esta pandemia que parecen decir, seguimos aquí. Muchos caminos y sugerencias se vienen planteando en el área del patrimonio cultural en esos últimos meses para seguir pensando y moviendo hacia adelante. Pero yo gustaría, para cerrar, tomar 3 sugerencias que nos ha hecho el ICOMOS Nepal, que me parece muy interesante porque tocan 3 cuestiones centrales
para la conservación del patrimonio. Primero, ellos nos proponen continuar el estudio con actividades de impacto y resiliencia de las comunidades acerca de la pandemia y las posibilidades de articularlo con la resiliencia del patrimonio local, cultural, cómo las comunidades están haciendo para conservar. Después, continuar la discusión acerca de la tecnología moderna, del acceso al patrimonio cultural, a través, por ejemplo, de recorridos virtuales, sitios interactivos, etc. Los museos lo están haciendo ahora con mucha frecuencia. Y finalmente, estudiar en el corto y mediano plazo el impacto económico de la pandemia, que sabemos que será tremendo. Se torna necesario relacionar la insustentabilidad de las actividades culturales y de otros sectores como el turismo, el desarrollo local, gestión de riesgo, etc. Y para cerrar, yo me permito citar las palabras, de nuevo con Adriana, las palabras del filósofo israelí Noah Harari, que ha escrito algo así: esta tormenta pasará, pero las decisiones, las elecciones que hacemos ahora podrán cambiar nuestras vidas en los próximos años. Yo los agradezco por la atención. Es todo. Gracias. Max, micrófono. Max. Max, micrófono. Max, su micrófono está cerrado. Ok. Sí. Reitero la invitación a todos los asistentes a hacer preguntas y consultas a nuestros expositores. Y por mi parte, un modo de motivar el diálogo entre nuestros expositores, me quisiera permitir hacer una síntesis de las ideas principales que he logrado recoger en esta, yo diría, contundente presentación de los presentadores. He hecho una reseña de 9 puntos que me parece que podrían tanto reunir ideas compartidas por los tres, como a su vez presentar este panorama que ha quedado aquí expuesto. Yo creo que el primer término me parece que es significativo reconocer que estamos en un estado de crisis. Hay una crisis que es, yo diría, en un sentido horizontal y en un sentido vertical. Vale decir que abarca todas las dimensiones en las que se está desempeñando nuestra cultura y donde, por cierto, juega un papel importante el patrimonio. Ahora, con respecto a la crisis, creo que hay que añadir 2 cosas que este término implica. Alguno de ustedes lo mencionó. Crisis es crítica y crisis exige. Y me parece muy importante enfatizar ese término. Exige un discernimiento. Porque la crisis es siempre una encrucijada. Y por lo tanto hay que tomar caminos. Y hay que tomar entre opciones. Ahora, para saber tomar el camino correcto, hay que tener una base que nos permita hacer ese discernimiento. Y esa base, sin duda, son los principios y los valores. Ahora, la cuestión se puede tornar muy dura y difícil si la crisis también comprende a esos valores y a esos principios. Sin duda que la crisis comprende a la sociedad, comprende al humanismo y, por cierto, en sus manifestaciones más concretas, la economía y la política. Detrás de esta crisis que estamos experimentando a nivel mundial, se ha manifestado en su síntoma tal vez más elocuente una transformación social, un movimiento social, tal vez con una fuerza
como la que vivimos en Chile en octubre pasado, que no se había conocido en más de un siglo. Yo creo que algo parecido en el país se puede remontar solo cuando se vivió una guerra civil a fines del siglo XIX. En esto aparece un papel importante y de enorme responsabilidad para los que estamos comprometidos con el patrimonio, que tiene que ver justamente con el rol que ha de jugar en esta crisis el patrimonio. Porque el patrimonio se desprende y se dice en forma muy explícita en las presentaciones de ustedes, tiene un componente que aglutina, que reúne, que convoca, y por lo tanto, en ese sentido es tremendamente transversal, y por lo tanto también adquiere un valor por esas cualidades para jugar un papel que tal vez no tenga ninguna otra manifestación cultural. El camino, sin duda, lo decía Olimpia, apunta a una nueva sociedad, a la sociedad 5.0. Pero la cuestión es vislumbrar algunos aspectos que nos parece que deben ser intransables en esta nueva sociedad. Por una parte, de una vez por todas, que se viva y se haga realidad la participación y la vía comunitaria. Que efectivamente declaraciones como las que misma Olimpia nos citó al inicio de su presentación, el fin de la persona, que está en los artículos de una enorme cantidad de documentos, se haga realidad. Y en ese sentido, seamos capaces, y tal vez este es el gran desafío como humanidad, podamos superar la violencia como forma de solución de nuestras diferencias. Se trata de apuntar a un neohumanismo, en donde efectivamente, como también nos hacía pensar Leonardo, descubramos y concretemos nuevas formas de habitar y de integrar. Es cierto que la pandemia, Leonardo nos hizo pensar en ello, representa una crisis cultural y una crisis en salud. Pero me gustaría detenerme en algún punto con respecto a esta crisis cultural, en donde creo que podemos sintetizar fundamentalmente la crisis cultural en 3 preguntas claves. ¿Qué creemos? ¿Qué sabemos? ¿Y qué valoramos? Las respuestas a esas preguntas determinan nuestra acción, que finalmente es una acción siempre política y ética. Me gustaría, en el contexto de este panorama, que son sus propias palabras, las que yo he reunido en esta síntesis, ustedes establecieran un diálogo que permitiera cruzar las miradas que cada uno presentó. Dejo abierta la conversación a cualquiera de nuestros participantes. Invito a Leonardo, que fue el último y que ahora sea el primero. Ok. Creo que son cuestiones muy importantes, centrales, pero difíciles. La primera me parece la más difícil. ¿Qué queremos? Creo que no hay una coincidencia de lo que quieren los diversos actores. Me parece que son cosas muy, muy diversas. Lo que vemos ahora, por ejemplo, hoy he leído una análisis económica de la crisis y es muy interesante, es sorprendente y raro, porque los analistas económicos están diciendo que para los mercados principalmente financieros, la crisis no es mala. Les parece que hay posibilidades muy grandes de ganancias, aún más altas para las capas superiores. Entonces, me parece que para el mercado financiero, por ejemplo, la crisis puede ser muy buena.
pero para el pueblo, para muchos países será un desastre. Entonces, es algo que yo diría, para contestar a esta cuestión de qué queremos, me parece que habrá un grande conflicto de interés. Los intereses serán los más diversos. El futuro que vamos a tener va a depender de nuestra acción, de lo que hacemos ahora, porque si no nos organizamos desde abajo, lo que va a prevalecer serán los intereses financieros y no tendremos un mundo nuevo más positivo, pero la crisis será apenas solamente una oportunidad para que las capas que ya tienen mucho tengan más. Entonces me parece más que necesario acción y organización. Eso tiene que ver con la segunda cuestión, que ¿qué sabemos? No sabemos mucho todavía. Sabemos poco sobre el virus y sabemos menos también sobre los mecanismos que están en curso ahora. Me parece que eso se liga también con la tercera, que es muy importante, es un punto desde el cual podemos hacer algo específicamente en nuestro campo que valoramos. Me parece que en un mundo post-pandemia será muy importante que nosotros tengamos la fuerza para construir los valores a partir de aquello que realmente nosotros valoramos. Y me parece que es muy importante que nosotros sepamos lo que nosotros valoramos. En ese sentido, me parece que es muy importante absorber en el campo del patrimonio el concepto contemporáneo del patrimonio intersubjetivo. Los valores no están en las cosas, no están en los procesos, pero son atribuidos por los diversos sujetos. Lo que nos habló Olimpia de una forma muy interesante sobre las formas de involucrar la gente en la discusión, desde la valorización hasta la intervención, será central. Es importante que nosotros agentes del patrimonio, podamos acceder a este nivel para discutir esta cuestión que es central. Y para eso nos faltan metodologías específicas en el campo del patrimonio. Nosotros tenemos mucha metodología en respecto a la conservación de las cosas, cómo hacerlo, qué métodos utilizar, etcétera. Son metodologías que vienen de la arqueología, de la historia del arte, de la conservación, etcétera. Pero me parece que tenemos que desarrollar metodologías para comprender esa dimensión intersubjetiva. Me parece que eso es central. Y para eso me parece que debemos ahora establecer un diálogo más profundo con las ciencias humanas. Me parece que tenemos mucho que aprender con las ciencias humanas y con la sociología, la antropología, la psicología, porque tienen un mecanismo de investigación de esa dimensión intersubjetiva que es la dimensión central para el patrimonio. Ese me parece el desafío más importante para nuestro campo, un desafío que ya estaba allá, pero que ahora con esta crisis se torna, en mi punto de vista, central. Eso es. Muchísimas gracias, Leonardo. Me gustaría, si puede continuar ahora Olimpia, con un comentario sobre este planteamiento que nos hace Leonardo. Sí, no, primero yo quiero agradecer a Leonardo porque ha citado un filósofo que es fundamental para mí, que es Han, que el coreano, cuando lo citó me pareció fantástico, diciendo, no, lo conoce también, fantástico, porque es una referencia, verdad, impresionante, una persona que obviamente nació en Oriente, pero trabajó en Occidente, entonces con esta visión increíblemente interesante, conectada entre dos realidades distintas, y esto lo hace una persona, ¿verdad?, de gran visión, de gran visión. Yo en estos periodos lo estoy leyendo también porque me ayuda mucho a entender lo que está pasando, obviamente todo lo que sucede en Asia con este tema, el tema también activo, ¿no?, como el Asia se está activando respecto a una Europa que ahora empieza a moverse nuevamente, obviamente todo el continente americano que está totalmente preocupado
preocupado, ¿no?, de una situación casi catastrófica, que pero para mí no es catastrófica. Yo no la veo así, sino como una oportunidad. Yo creo que en este momento, sobre todo, el continente americano tiene una grandísima oportunidad, lo de cambiar una situación que no puede funcionar, completamente no puede funcionar. Yo viví en Colombia muchos años, entonces conozco también esta realidad, es muy cercanamente, ¿no? La conocí. Entonces yo estoy convencida que esta es una grande oportunidad para todo el continente americano. Yo digo todo el continente americano porque eso vale también para el Norteamérica, donde siempre dicen que ellos son occidentales, pero no, absolutamente no, porque la lógica de la diversidad es así fuerte, más fuerte que en Latinoamérica, y eso no puede funcionar. Lo que queremos es el tema fundamental, porque yo creo que aquí en este momento queremos todos de estar bien, primero, ¿no? Tener una buena salud todos, porque eso es fundamental. Pero yo me cuento lo que vi en estos días, por ejemplo, en Europa. Usted sabe, ¿no?, que Europa funciona con 27 países, con una comunidad, con un consejo, etcétera. Y no fue fácil en estos meses coordinar, ¿no?, las diferentes exigencias de países, porque, por ejemplo, Italia, España, Francia también fueron mucho afectados, la Inglaterra también, pero ahora está fuera, bien, pero fueron mucho afectados por este tema de la pandemia. Hay otros países mucho menos. Obviamente todo el tema que queremos hacer ahora, que queremos es hacer una política realmente igualitaria. En estos días salió este concepto en la Comunidad Europea, finalmente. Yo digo finalmente, yo creo, no sé por qué tenemos ahora una presidente mujer, no sé, pero el tema es que realmente ha tenido una fuerza enorme, impresionante, este principio. Y como todo esto ahora espero que se va a conformar en una nueva, por eso nueva sociedad, que es la sociedad 5.0, que están ya en proceso en todo el continente asiático, pero que espero que pronto realmente sea una realidad para todo el mundo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ahora, por la pregunta que hacemos, es pensar en esta crisis, pero esta crisis como una oportunidad positiva y no negativa. Porque yo creo que no era posible realmente, esta pandemia nos ha permitido de entender que estábamos viviendo en una manera no correcta, absolutamente no correcta. Estoy de acuerdo con Leonardo cuando dice las ciencias humanas, sí, porque las ciencias humanas nos ayudan ahora a entender el nuevo humanismo. Cuando yo pienso al humanismo, yo pienso también, perdón, al humanismo italiano, al humanismo del Renacimiento, ¿no?, toda esta época. Y las personas que pensaban eran las que tenían el poder decisional, perdona, los filósofos, los literatos, las personas, los artistas, ¿no? Eran las personas que dictaban la regla, ¿no?, de una política de desarrollo. Yo creo mucho en eso. Yo creo muchísimo que la cultura tiene que estar al centro de este círculo, realmente, porque es fundamental. Ahora no es más posible, como siempre me dice un amigo coreano, me dice: Olimpia, el siglo XIX fue el siglo de las sociedades, ¿no? Nacieron las sociedades, se dividieron burguesía, etcétera, etcétera. El siglo XX fue el siglo del capitalismo, desafortunadamente, pero el siglo XXI tiene que ser el siglo de la cultura. Absolutamente, tenemos que pasar en la historia, las personas que van a leer nuestra historia deben saber que eso es el siglo de la cultura, porque solo a través de la cultura nosotros podemos cambiar esta realidad que no funciona absolutamente. Entonces, valorar significa en este momento para mí poner al centro la cultura. Gracias, Olimpia. Profesor Ferrada, quisiera decirle a todos los panelistas que han llegado un par de comentarios o consultas, que tenemos saludos
de Tucumán, Valdivia, Ecuador, Coyhaique, México, Bahía, Francia, y que concretamente voy a leer estas preguntas y después le vuelvo a entregar la palabra al profesor Ferrada. Dice el doctor William Pasuy Arciénegas, desde el Laboratorio del Patrimonio Cultural de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. Pregunta, ¿qué estrategias u oportunidades se pueden plantear para asumir nuevas alternativas en la formación posgradual del patrimonio cultural en Latinoamérica frente a la presente crisis? ¿Cómo apoyo a las comunidades en sus territorios? Bueno, profesor Ferrada, usted interviene y puede partir con su apreciación a esta pregunta. Me gustaría enganchar con la pregunta que hace el colega. ¿Cómo se llama el colega? Perdón, Max. Arciniegas. Colega Arciniegas, bueno, a ver, me parece relevante cómo se pueden abordar estrategias. En primer lugar, quiero decir lo siguiente. Creo yo que el encuentro, digamos, y las palabras de Leonardo, Olimpia, lo que estamos, digamos, intercambiando, no quiero ser alarmista ni exagerado. Creo que es la primera oportunidad en que finalmente el destino o la forma de construcción de lo que va a ser el mundo y en ello nuestra forma de reconocer nuestros patrimonios, por primera vez están asentados en comunidades que debieran decidir. O sea, nunca antes en la historia, independiente que han existido muchas crisis. La crisis, la pandemia de 1919 española, ¿cierto? La crisis mundial 29-30 con el crash, ¿cierto? Económico, nos podemos ir al siglo XIX. Nuestros países están, digamos, regados con conflictos sociales, como decía Leonardo, con golpes militares, cívico-militares, etc. Pero hay algo que creo yo que diferencia todo aquello, que por primera vez está la posibilidad de que las diversas comunidades establezcan una decisión política posible sobre su desarrollo. Y en esa medida, creo yo que hay, si me preguntan por estrategia, hay 3 desafíos importantísimos. Primero, con el respeto que me merece Europa, creo yo que nosotros en Latinoamérica y el Caribe tenemos una tarea pendiente, y la hemos conversado en el grupo de amigos y colegas del grupo de ICOMOS Latinoamérica y el Caribe. Cuando Leonardo dice grupo LAC, él se refiere a ICOMOS Latinoamérica y el Caribe, que si bien estamos en un mundo global, debemos darnos cuenta que este continente latinoamericano y caribeño tiene problemas propios, tiene situaciones históricas, económicas, sociales acumuladas. Por lo tanto, vivir la pandemia o vivir las crisis sociales en Latinoamérica no es lo mismo que hacerlo en Europa. Digamos, no estoy tratando de generar una separación, sino que es bueno que también reconozcamos las leyes que manejan los comportamientos frente a las crisis y por lo tanto esa emergencia de nuevos patrimonios, que no solamente reconocer lo que hemos heredado, que está muy bien que lo conservemos, pero creo que también la oportunidad para que veamos otras maneras de establecer ese patrimonio. Yo creo que esa exigencia tiene un sentido nuclear, esencial, que tal como decía Leo, estamos frente a la necesidad de pensar estas relaciones que no están en los objetos, pero tampoco están aisladas y separadas en el exterior. Hay un tema de preocuparse por las intermediaciones, o sea, por lo que está entre medio de los objetos y el mundo. Por lo tanto, hay una exigencia de evaluar, valorar, conservar y desarrollar el patrimonio cultural y natural de manera muy amplia, preocupándose por los contextos del patrimonio. Evidentemente el objeto es súper importante, pero el objeto adquiere un sentido cuando se entiende en qué contextos de valor se desenvuelven. Y en esa medida, creo yo que los caminos estratégicos son 3. Me van a disculpar en las palabras que son un poco como, aparecen como rebuscadas, pero creo que son importantes. Hay una exigencia de trabajo axiológico, o sea, de trabajar la axiología.
los juicios de valor, la valoración, ¿cierto?, que es relevante. No podemos aplicar la misma axiología tradicional canónica que hemos aplicado siempre para los nuevos problemas. Segundo, hay un deber deontológico, o sea, hay un deber en torno a las formas éticas que tenemos para poder comprender, valorar, conservar y desarrollar nuestro patrimonio. O sea, la forma de hacerlo, el comportamiento ético va a ser fundamental. Y tercero, hay un deber epistémico. La epistemología va a obligar a que esas disciplinas de las que hablaba Leonardo puedan incorporarse no como invitados ajenos, sino que como una manera de entender el conjunto de conocimientos que le están asociados a estos nuevos patrimonios. Quizás lo que estoy planteando yo es demasiado exquisitamente académico, pero creo yo que también es una obligación nuestra llevarlo al trabajo, al diálogo con las distintas comunidades con las cuales estamos trabajando constantemente. Y para finalizar, me gustaría no olvidar lo siguiente, porque estas cosas muchas veces se pueden quedar en la retórica, ¿cierto?, y en lo escrito. Esto tiene que impactar y tiene que revolucionar desde su esencia lo que son los instrumentos y las técnicas que tenemos para mirar, preservar y enriquecer el patrimonio. Eso quiere decir que la gestión de nuestras ciudades, de nuestros entornos rurales, del patrimonio natural, de las expresiones inmateriales, tampoco pueden ser asumidas con las herramientas tradicionales. Y eso significa cuestionar, repensar los procesos de la gentrificación, la turistificación, la comercialización del patrimonio. Y con esto finalizo, y para que eso sea posible, y es el tremendo desafío, es justamente poder, digamos, establecer ese cambio que está fundado en la conciencia histórica de un nuevo sujeto de transformación patrimonial en Latinoamérica, y ese nuevo sujeto de transformación son las comunidades. Nunca antes las comunidades habían estado autoconscientes históricamente de que podían lograr un cambio en estas materias. Gracias. Miren, seguimos recibiendo preguntas y comentarios. Voy a hacer los siguientes en beneficio del tiempo y el aprovechamiento de ustedes en su respuesta. Voy a leer los 4 preguntas o comentarios y ustedes eligen cómo los abordan en su comentario. El primero dice lo siguiente. Pregunta el profesor Fernando Dowling, si acaso no está en crisis también los patrimonios culturales que han surgido sobre las instituciones republicanas. Vale decir que fueron instaurados desde arriba hacia abajo. Después, Liliana Ili dice lo siguiente. Desde la perspectiva chilena, ¿cómo podemos lograr reencantar y reeducar por medio del patrimonio como instrumento a una sociedad que se ha visto tan impactada, primero con los procesos sociales del estallido social y ahora con la pandemia? ¿Cuáles podrían ser los primeros pasos básicos de acercamiento hacia esta comunidad para reactivar el quehacer patrimonial? Muchas gracias por tan interesante foro a los expositores. Y la que sigue dice de Jaime Silva, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Dice, los organismos internacionales como ICOMOS estarán vislumbrando ya una nueva forma de conservación y promoción del patrimonio como Carta Internacional a raíz de esta pandemia y de los cambios comentados. Y el otro, Graciela Mota, si este es el siglo de la cultura y el momento conduce a reformular el marco del pensamiento por sobre la técnica, ¿qué papel debe jugar
el patrimonio cultural latinoamericano para realmente ser estratégico, para salir de nuestra crisis continental. Coincidiendo con el profesor Leonardo Barsi, esta crisis será un marco de ganancias insospechadas para algunos, en contraste de los muchos que caerán más aún en la pobreza. Por ello, ¿qué marco continental es el que podemos seguir conjuntamente en favor de nuestras políticas de patrimonio cultural? Romelia Gama. Saludos a todos. De parte de su amiga Romelia Gama Avilés, de la ciudad de Taxco, Guerrero, México. Coincido mucho en sus propuestas y comentarios, reiterar la importancia que siempre ha tenido el ser humano en las políticas sobre la cultura y, sin embargo, no se ha dado el debido valor y atención. Confiemos que a partir de esta experiencia de pandemia tan difícil a nivel mundial y sus devastadores efectos. Bueno, lo dejo hasta ahí porque siguen, siguen, pero creo que hay que darle algún respiro a los expositores para que puedan plantear algún comentario. Ofrezco Olimpia. Adelante. No, yo dejo a Leonardo la pregunta sobre e-commerce. Primero, los primeros dos, porque hay una relación realmente entre el tema de la organización, obviamente institucional, ¿no? El tema del acercamiento al tema del patrimonio. Yo creo que hay una palabra común a estas dos preguntas, a estas dos inquietudes, o sea, la educación. El tema es que la gente, obviamente, las diferencias de oportunidades, obviamente, están conectadas al tema de la educación. Esto es básico, esto en todo el mundo es así. Entonces, si nosotros no reorganizamos realmente todo el sistema de la educación, todo esto es muy difícil hacer cambios. Yo siempre pienso que todo el tema también, por ejemplo, del patrimonio, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, llegué en Colombia en una universidad, yo pensaba que tenían curso de historia, por ejemplo, ¿no? Y no, nadie conocía qué era la historia, ¿no? ¿Qué significaba dictar historia en una universidad? Entonces, el tema básico es por eso, el tema de la educación. Entonces, esto pero inicia, como yo siempre digo, cuando uno es pequeño. Nosotros tenemos que acercar la persona al tema del patrimonio no cuando llega a la universidad, sino cuando entra en una primaria o sino también antes, porque el tema es un tema de crecer con el tema del patrimonio. Yo persona patrimonio y al mismo tiempo yo transmito patrimonio. Y la persona eso lo tiene que entender como la BC, como cuando me inicia a escribir y a leer. Eso es fundamental. Y por eso en estos días, por ejemplo, hemos propuesto para el mundo un proyecto con esta finalidad, para acercar a las personas jóvenes desde 5 hasta 17 años el tema del patrimonio a través de un lenguaje universal que es el dibujo. Pero eso es fundamental. Entonces, yo creo que las primeras dos inquietudes de las personas que no han escrito se pueden simplemente sintetizar en la palabra educación. Gracias, Olivia. Ok. Yo empiezo con las cuestiones de e-commerce, que son siempre complicadas. Es interesante que cuando nos preguntan si organismos internacionales como e-commerce están haciendo frente, están entendiendo exactamente esta nueva forma de conservación, yo diría que en principio no. Yo diría que estamos en un proceso que es lento y me parece que una de las cosas que nos hace caminar más lentamente de lo que deseamos es la ligación muy íntima entre e-commerce y la cuestión del patrimonio mundial. El sistema del patrimonio mundial es muy poderoso, está en el centro de las acciones de e-commerce y, en mi opinión,
no debería ser el foco principal de ICOMOS. Es algo importante, UNESCO es algo muy importante, trabajar en nivel global es muy importante, pero el sistema de patrimonio mundial es muy pesado para ICOMOS. En mi opinión, ICOMOS debería constituirse mucho más como una reunión de especialistas, de expertos, un centro de pensamiento libre, mucho más que algo muy cercano de UNESCO. Entonces, esa es mi opinión. Y fue en ese sentido que me propuse a candidatarme como vicepresidente en 2017. Esa era la idea. Porque me parece que es muy importante que los organismos como ICOMOS, especialmente porque no estamos en un sistema estatal, pero somos una organización no gubernamental. Eso nos da la libertad de pensar y de reunir los especialistas para constituirnos en un centro de pensamiento avanzado, contemporáneo, sobre las cuestiones contemporáneas. Ese me parece principal. En ese sentido, me parece muy importante una iniciativa. Cuando me propuse a candidatarme, yo quería liderar una iniciativa que fue propuesta en 2015 por Gustavo Aróis, que se llama Fórum de las Universidades. Ese me parece un proyecto de futuro para ICOMOS. En eso tengo trabajado en esos 3 años en que estoy como vicepresidente. Y la idea de Gustavo era justamente, eso tiene que ver con la cuestión del Poder de Colombia. ¿Cómo podemos tener ligación? Gustavo ha notado que tenemos muchos académicos en ICOMOS, pero no hay un enlace institucional formal con las universidades, no hay contactos, no hay una plataforma de contactos entre el mundo de la academia y el ICOMOS. Ese sería un intercambio muy interesante para ambos los lados, porque ICOMOS es una reunión especialmente de gente que está trabajando con casos concretos, que está discutiendo acá en el mundo profesional. Pero las universidades tienen una permanencia institucional muy grande, grupos de investigación, instituciones que pueden ayudar a ICOMOS a pensar de forma más constante y más larga, en largo tiempo, cuestiones que son fundamentales. Entonces, esa es la idea del Fórum de las Universidades. ¿Y cómo tenemos trabajado en esos años? Estamos intentando organizar no un nuevo tipo de membresía, porque en el principio se pensó así, que sería un nuevo tipo de membresía, algo burocrático, formal. No me parece que es el mejor camino. En mi opinión, mejor sería crear una plataforma flexible de colaboración, algo muy simple que nos permitiese colaborar. No informalmente, pero con un compromiso de colaboración bastante simples entre universidades e ICOMOS. ¿Y cómo estamos proponiendo eso? Estamos desarrollando como primer paso un directorio de las universidades. La idea es conocer cuáles son las universidades que trabajan con patrimonio en el primer momento, en nivel de posgrado, cuáles son los programas de posgrado que existen, que trabajan con patrimonio, y cuáles son las relaciones con los temas de ICOMOS. Estamos haciendo un mapeo informatizado con estas informaciones. Estamos haciendo un proyecto piloto que vamos a concluir ahora en octubre para la región iberoamericana, Latinoamérica, Portugal y España. Español, castellano y portugués. Esa es una idea también interesante que estamos trabajando. Vamos a trabajar con bloques culturales, con la idea de región cultural y no con la idea de continente, etc. Entonces estamos trabajando con esa idea de Iberoamérica, será el primer bloque. Y la idea es tener un directorio digital en línea donde se puede saber, cruzar los datos todos, dónde están los investigadores, cuáles son los temas, dónde están los estudiantes, qué tipo de estudiantes tenemos, etc. Eso queremos replicar para las otras regiones. Estamos hablando con China, para hacer en China, con los países que hablan francés. La idea es trabajar por bloques. Entonces, después tenemos un directorio mundial. El tercer punto es encontrar temas que sean transversales,
donde podemos hacer eventos conjuntos con las universidades. Hemos hecho 2, uno en París en 2017 sobre el tema de la reconstrucción, el segundo en 2019 en Ámsterdam sobre el tema de los futuros del patrimonio. La idea es experimentar modelos alternativos de simposios que sean transversales. Está siendo una experiencia muy interesante. Estamos ahora hablando con la Universidad Politécnica de Madrid para hacernos el próximo año en Madrid, sobre la relación que hay entre universidades y las ciudades, universidades y patrimonio. Entonces, será probablemente el tercero tema. El cuarto punto, el final, será crear esta plataforma flexible de colaboración. Me parece que ese es un proyecto muy importante para ICOMOS, porque me parece que apunta para una colaboración que va a mostrar un punto de futuro para nuestra organización que permita que seamos más conectados con las realidades que simplemente con el sistema UNESCO. Esa es la idea que me parece. Eso. Gracias. Muchas gracias y muy buenas noticias de Leonardo. Profesor Ferrada, tiene la palabra. Gracias, Max. Muy cortito, quería, digamos, responder a la pregunta más local, más chilensis. Me voy a hacer cargo de esta. Fernando Downing consulta acerca si están en crisis los patrimonios culturales que han surgido de las instituciones republicanas. Yo creo que la pregunta se puede expandir a todos nuestros países, ¿cierto? A ver, pienso yo que es súper importante evitar la ideologización política de estos temas, reconociendo que siempre los elementos monumentales finalmente son objetos que nacen de una necesidad de fijar una cierta memoria de un grupo social. O sea, no podemos desconocer que ciertos patrimonios, los monumentos, ¿cierto?, han surgido dentro de una estructura sociopolítica, pero lo que no significa, creo yo creo que el mensaje que hay detrás del estallido social es mucho más profunda que simplemente decir que están en crisis, ¿cierto?, o hay una crítica a las instituciones republicanas. No, yo creo que es más profundo, es lo que representan. O sea, aquí creo yo que hay que, digamos, dejar de demonizar a los grupos sociales que están en las calles. El objetivo de ellos no es destruir el patrimonio, lo primero. Lo que pasa es que el patrimonio es tan potente, es como una bomba atómica, que tiene la potencia de poder... El micrófono, Mario. Se escuchó todo lo otro, ¿no? Sí, lo último bueno, más falló. Ya, que condensa de una manera tal, digamos, esta carga de significados que se asocian con la república, ¿cierto?, con la élite, en el caso chileno, pero en muchos países en otro continente, que efectivamente yo creo que no es que esté en crisis el patrimonio, yo diría al revés. El patrimonio, cuando se ve afectado por estas aparentes destrucciones, rayados, qué sé yo, eso indica que el patrimonio está vivo, porque está sirviendo de espejo para significar los descontentos, las ganas, los deseos sociales de la gente, de las personas. Entonces, y en esa medida, voy a ir a algo más concreto, actualmente en Chile nosotros estamos a puertas de modificar nuestra ley de patrimonio. Para que se sepa, nuestra ley de monumentos nacionales data de 1970. El primer, digamos, origen de la legislación en Chile de 1925. Es una ley que ya está bastante, digamos, requiere una modificación. Entonces, cuando se pregunta qué cosas específicas podemos hacer, yo creo que también aquí hay una tarea muy fuerte en que si va a salir una nueva legislación, que todos queremos que sea la mejor posible, ese nuevo instrumento legal en Chile no puede desconocer esto que está ocurriendo. O sea, no se puede elaborar una propuesta de legislación que no incorpore esta nueva lógica, ¿eh? Que no es simplemente preguntarle a la gente lo que quiere. Hay un tema de cambiar la mentalidad, ¿cierto? Invertir las cosas. Como diría Olimpia, llegar o tender al círculo, a la geometría del círculo en términos patrimoniales.
Y para finalizar la pregunta de una persona que preguntaba qué papel juega el patrimonio en Latinoamérica para salir de la crisis, hay muchos especialistas y eso también lo estamos trabajando en el CIVI, digamos, con lo siguiente. Efectivamente, el patrimonio también puede tener un rol terapéutico ante esto, que es el siguiente. Las crisis, las pandemias especialmente, nos ha obligado a repensar la forma económica de desarrollarnos, o sea, la economía. Una economía a escala de las personas, ¿cierto? Y por lo tanto el patrimonio puede servir para incentivar esa nueva forma que incentive, digamos, las actividades más locales, una actividad productiva más cercana a los oficios, o sea, que realmente haya un proceso económico y en eso el patrimonio existente, digamos, puede darnos lecciones. Lo segundo, que la pandemia ha puesto en la palestra la necesidad de rearmar relaciones, o sea, tejidos sociales de solidaridad. ¿Ya? O sea, el opuesto del distanciamiento social es que justamente hoy día, más que nada, requerimos más cercanía, requerimos menos distancia, o sea, requerimos más solidaridad para poder apoyarnos en este proceso. Y lo tercero, que ya cae en la parte más técnica, creo que es súper importante el tema de la vivienda. La capacidad habitacional de nuestro entorno, rehabilitarla, refuncionarla, recuperarla, porque justamente, voy a hablar de los centros históricos, la área histórica en nuestros países latinoamericanos, justamente son esas las formas de habitar que permiten que la habitación esté cerca del comercio, o sea, evitar las grandes distancias. Es como una escala sostenible para poder habitar en tiempos de crisis. Eso creo, espero haya orientado un poquito la respuesta a dos preguntas que habían hecho. Max. Muy bien. Bueno, con esta intervención y la atención que se ha prestado a las preguntas y consultas de los participantes, estaríamos dando por terminado este seminario. Yo quisiera agradecer una vez la participación de los expositores, la doctora Olimpia Niglio, el doctor Leonardo Castriota, el candidato a doctor Mario Ferrada y, por supuesto, a la Dirección de Extensión de nuestra facultad que nos ha permitido llevar adelante este seminario. Muchísimas gracias a ustedes y, por cierto, también a todos los participantes que nos acompañaron. Max, también quiero agradecerte a ti. Muchas gracias a ti por tu rol de moderador y casi se diría que no se sabe, eras casi un expositor más de este seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye, gracias. Yo quería agradecer a Max por la moderación, al Mario por la invitación, decir que es un gusto conocer a Olimpia. Mucho gusto, Leonardo, yo también. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos que seguir. Muy bien. Y a los asistentes queremos animarles que sigan nuestras redes porque estos seminarios van a seguir ocurriendo con pandemia o sin pandemia. Y quedan grabados, Max, en la página de la Facultad de la Universidad, quedan grabados los videos. Muy bien. Gracias. Eso sería todo. Nos vemos. Chao, Olimpia. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Adiós. Chao, adiós. Adiós.